Bienvenido a esta nueva clase de desarrollo personal. Ahora vamos a tratar sobre el alma humana y la espiritualidad del alma humana. Quizá pueda reconocer qué es esta fruta. Efectivamente, son talpas y también se le conoce con el nombre de mamones. Y a la derecha, de color morado, está la pitahaya. ¿Y qué tiene que ver con el alma humana? Bueno, pues aquí tenemos una fruta muy conocida, por cierto, bastante madura y muy apetecible que se llama mango. ¿Y esto qué tiene que ver con el alma humana? Pues porque quiero llevarte a la definición de qué es esencia. Tanto las talpas como la pitahaya como el mango se diferencian en que tienen esencias diferentes. La esencia es lo que hace que la cosa sea lo que es. Por eso esta es piña y no es talpa y no es mango y no es tampoco pitahaya. Es piña porque tiene esencia de piña. La esencia hace que la cosa sea lo que es. Como cuando uno compra una minuta, pues le pide al minutero que me dé una de fresa, porque le echa un jarabe de fresa que tiene esencia de fresa, o de uva, o le echa limón, y el limón tiene, pues, sabor a limón, porque tiene esencia de limón. La esencia y el acto de ser se ven en cada cosa que vive, en cada cosa que encontramos en la naturaleza. A la izquierda tenemos una urraca copetuda. Yo no me pregunto si la urraca es, porque tiene acto de ser, o que el torogós de la derecha, un torogós macho, no me pregunto si el torogós es. Más bien me pregunto, ¿qué es? Pregunto por su esencia, no me pregunto su acto de ser. Lo doy por supuesto el acto de ser. Claro, eh, esto siempre que yo me encuentro algo, no puede ser distinto del otro si tiene la misma esencia. Si tienen la misma esencia, son exactamente igual. Ahora me gustaría que habláramos de la sustancia y de los accidentes. Me gustaría que cierres los ojos y te imagines una mesa cuadrada de madera de cuatro patas, similar a la que tenemos en la imagen de la derecha. Pero si yo te pido que te imagines esa misma mesa de madera, que en lugar de ser cuadrada, sea redonda, obtendríamos la mesa que ves en la figura de la izquierda. Pero ¿y qué pasaría si yo te pido que te imagines una mesa color azul? Aquí tenemos una mesa color azul, siempre redonda. ¿Y qué pasa si yo te pido que te imagines igualmente una mesa de madera con tonalidades de verde, pero que en lugar de ser redonda sea triangular o sea en forma de prisma? Y así sucesivamente, si te das cuenta, podríamos ir cambiando la forma, el color, el material del cual está hecho, su tamaño. Podría decir incluso, bueno, puedes imaginar una mesa eh, rectangular de vidrio transparente de una pata o una mesa roja también triangular de tres patas, porque las patas
el material de que está hecha, el color, la dimensión, todo eso son accidentes. Tú cerrando los ojos puedes imaginarte todo esto e ir cambiando del color de la mesa, de la forma, del tamaño, del material del cual está hecho, porque tienes el concepto, tienes la sustancia de qué es una mesa. Todo lo demás, el color, el tamaño, el material del cual está hecho, la forma de la mesa, todo eso son accidentes. No son accidentes de tránsito. Esto es metafísica y me estoy refiriendo a los accidentes metafísicos. La sustancia y los accidentes conviven entre sí. Pero ¿qué pasa si yo te pido que pienses en una mesa de madera y que en ese momento vamos a hacer un cambio de sustancia? A esa mesa de madera cuadrada, color madera, por favor, dale fuego. ¿Cuál es el resultado? El resultado son cenizas. ¿Y eso es mesa? No, eso no es mesa, porque hemos hecho un cambio sustancial. ¿Y dónde están los accidentes? Es decir, el color, el tamaño, la forma, el material, se fueron. Si cambia la sustancia, los accidentes no permanecen. Ahora vamos a hablar del alma humana. Ahora que ya sabemos la diferencia entre esencia y acto de ser y la diferencia entre sustancia y accidentes. Vamos a hablar del alma humana. Concretamente, vamos a comenzar a hablar de la naturaleza del alma. Luego hablaremos de su origen, llegaremos a hablar de la persona humana y las características del hombre. Pero en concreto, de la naturaleza del alma, vamos a hablar de sus propiedades. Es decir, que el alma humana es inmortal y también es espiritual. De ahí que la pregunta esencial que nos vamos a hacer ahora es esa misma. ¿Cuáles son las propiedades del alma humana? Y al final de la clase de hoy, vamos a procurar que sepas la respuesta a esta pregunta. Vamos a hablar de la naturaleza del alma humana. Todos los seres vivientes tienen alma. Cuando hiciste el experimento del frijol puesto en el algodón humedecido por agua, ¿quién le dijo a las células que estaban dentro del frijol que ya estaba puesto en el algodón húmedo y que por lo tanto podía empezar a germinar? ¿Y quién le dijo a esas células que unas iban a ser parte del tallo, otras parte de la hoja y otras posteriormente iban a llegar a formar una vaina y dentro de esa vaina iban a nacer nuevos frijoles? No se lo dijo nadie. Tú te despertaste al segundo o tercer día y de repente viste una hojita verde. Es el alma, de acuerdo con Aristóteles, quien hace crecer, quien le va dando esa organización, quien tiene la energía para poder dar ese principio de vida. Y lo mismo ocurre con el grado de vida sensitivo. ¿Quién le dice a los pericos que tienen que regresar a sus nidos a eso de las 5 de la tarde, independientemente de la época del año? Ellos no andan con reloj, etcétera. ¿Quién dice que a los árboles de jocote que tienen que dar jocotes cuando no sé, en San Lorenzo va a haber la feria del jocote? Pues nadie se los ha dicho. Simple y sencillamente hay un alma en cada ser viviente.
Bueno, pero entonces la, el alma de una hormiga es igual que mi alma. Evidentemente no, pero sí que tienen o que guardan cierta similitud. Por eso vamos a hablar de las propiedades de que está dotado el principio vital del hombre que se llama alma. Este es el principio vital del hombre, es el alma. ¿Qué propiedades debe tener el alma de una persona que lo diferencien del de una hormiga? Vamos a hablar entonces de la espiritualidad del alma. ¿Por qué decimos que el alma es espiritual? Antes de avanzar, vuelvo a recordarte, esta no es clase de teología, es clase de antropología. Por lo tanto, antropología filosófica, por lo tanto, estamos hablando de un concepto, así como el de alma, que viene desde los griegos, es decir, mucho antes de Cristo. No estamos hablando de religión, no es algo que tenga referencia a lo que cotidianamente nosotros hablamos referido a, a la adoración de Dios, etcétera. Quiero hacer énfasis en esto para poder continuar tranquilamente. La referencia a la espiritualidad es directamente con la inmaterialidad. ¿Es inmaterial? Sí. ¿Es equivalente inmaterial a espiritual? No, pero eso es lo que vamos a explicar. Porque el alma es inmaterial. La de la talpa, la del mango, la de la piña, la de la urraca copetuda, la del torogoz macho, como son seres vivientes, tienen alma. Alma que es inmaterial. No así espiritual. Es espiritual porque no depende de la materia, ni en su ser, ni en sus operaciones, porque no depende de la materia. Por eso es espiritual. El alma es principio de operaciones del ser vivo al que anima. Por eso vemos que al unir el gameto masculino y el gameto femenino en los animales, en el ser humano, allí esa célula comienza a autorreproducirse y ahí hay una nueva vida. ¿De quién depende cómo organizar esto? Depende del alma, ya sea en un perro, en un caballo, en una cabra, en un perico, también en un ser humano. Sin embargo, esas operaciones solamente son espirituales si su principio activo es espiritual. Eso ya son otros 10 colones de entonces. Y lo voy a explicar con el siguiente principio que dice que el obrar sigue al ser. Como es el ser, es el obrar. Estos son caballos. El obrar sigue al ser. Actúan como caballos, corren como caballos, se comportan como caballos. Por lo tanto, es muy probable que ninguno de ellos te hable, ninguno de ellos te pregunte, ¿y qué va a querer hoy para comer? ¿O cuándo es tu cumpleaños? Ningún caballo puede hablar, porque el obrar sigue al ser. Y así como es el ser, es el obrar. Por tanto, un caballo será caballo y se comportará como caballo, porque así es su ser y su obrar.
Un elefante quería volar, pues no va a volar nunca, porque es elefante, no es gorrión, no es anate. El elefante no puede volar porque el obrar sigue al ser. Y así como es su ser, es el obrar. ¿Por qué este palo es de talpa? ¿Y por qué no es de jocote? Porque da talpa. Y el otro da jocote y por no dar talpa, conocemos que es un árbol de jocote, porque el obrar sigue al ser. ¿Qué es? Ojo, estoy preguntando por su esencia. Es un elefante. Muy bien. Por tanto, se comportará como elefante. ¿Va a volar? Por supuesto que no, no va a volar. Bien, puestos estos ejemplos, avancemos. Si yo demuestro que los actos humanos son espirituales, quedaría demostrado que el alma humana es espiritual, no solo inmaterial, como es el alma del elefante, de los caballos, del árbol de talpa, del árbol de mango y del árbol de jocote. ¿Cómo puedo demostrar la espiritualidad del alma? Pues por sus actos. Como el obrar sigue al ser, y así como es el ser, es el obrar, los actos del alma humana son entender y querer. Y ahora sí, vamos a poner en ejercicio tu alma. Vamos a hacer que, y procuraremos hacer que podamos entender y que podamos querer. El acto de entender es espiritual. Y es espiritual porque conoce ideas abstractas e ideas universales. Por ejemplo, tú tenías una idea abstracta del mesa, pero además tienes una idea universal de mesa. Tanto que mientras yo te decía, y ahora quiero una mesa cuadrada, y ahora una mesa redonda, y ahora que tenga cuatro patas, y ahora que tenga una pata, y ahora que sea roja, tú ibas haciendo cambios, y que sea de vidrio, ibas haciendo cambios, ¿por qué? Porque tenías la idea abstracta y universal, tenías la sustancia de una mesa. Eso es puramente espiritual. Porque tú decime, ¿dónde está la mesa? Aquella mesa de vidrio, ¿dónde está la mesa roja, redonda? ¿Dónde está? Si nunca la hemos tenido en las manos, no la hemos tocado, no la hemos visto. Luego, el acto de entender, de captar la facultad que realiza todos estos cambios, incluso el haberle dado fuego a aquella mesa de madera, color madera, cuadrada. ¿Dónde está el fuego? ¿Tú sentiste el calor? ¿Dónde estaba? Todo eso fue completamente espiritual. El acto de entender es espiritual, porque somos capaces de reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Ya te diste cuenta que conocemos que conocemos? Es decir, soy consciente de que conozco. Sabemos qué sabemos. Sabemos cómo sabemos. El ojo, en cambio, al ser material, no puede verse a sí mismo. El ojo no sabe qué ve, ni qué ve, ni cómo ve, porque es un órgano material. También el perro puede llegar a saludarte y mover la cola, pero no es consciente que está moviendo la cola, no es consciente el perico de que ya son las 5. Sencillamente sigue un orden, sigue un instinto, pero no es consciente, no tiene la capacidad de entender.
El acto de entender es espiritual porque puede conocerlo todo, puede conocerlo todo. No hay conocimiento al cual no podamos tener acceso. No estamos limitados a conocer solo unas cosas que me sirvan y ya está. Yo puedo seguir conociendo y conociendo y conociendo. El tema es que yo pueda ser consciente y que pueda poner atención en lo que estoy intentando aprender. Últimamente estamos muy dispersos, entre otras cosas, por la tecnología, el teléfono, etcétera, pero eso es otra materia. De momento, espero que hayamos podido entender cuáles son las propiedades del alma, en concretamente que el alma humana es espiritual.